En la Ciudad de México, siendo las 13 horas con 48 minutos del día 27 de abril de 2018, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 8, con sede en el reclusorio preventivo norte para celebrar la continuación de audiencia inicial dentro de la carpeta judicial 009/0739/2018, que se sigue en contra de Eduardo Manuel Rebollo Mirón por el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonido o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio o provocativo contra el decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que pueden consistir desde el apercibimiento y multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, se solicita a los asistentes ponerse de pie para recibir al juez de control del sistema procesal penal acusatorio, maestro Ricardo Ojeda Gándara. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Permítame un momento. Muy bien, se declara abierta la audiencia. Voy a comenzar con la identificación o la verificación de sus nombres. Le agradezco a la licenciada que ya me los dejó aquí listos. El Ministerio Público es el licenciado Miguel Ángel Rangel García y el licenciado Víctor Manuel Vargas García. Ambos. Muy bien. El asesor jurídico es el licenciado Jorge Antonio Reyes Hernández. Así es, señor. Y en la defensa está el licenciado Raúl Cruz González. ¿Sí? Y su nombre, Eduardo Manuel Rebollo Mirón. Sí. Muy bien. Bien, pues estamos en posibilidad de continuar con esta audiencia, que es la continuación de aquella. Jurídicamente es la misma audiencia, aunque físicamente hubo unos días ahí intermedios. Y esta audiencia es con la finalidad de que pudieran ofertar algún dato de prueba o medio de prueba de parte de la defensa. Le pregunto si cuenta entonces con alguna... Sí, señoría, ofrezco al señor Víctor Fernández Pérez como testigo. Víctor Fernández Pérez. El delito que se le atribuye es con la calificativa de violencia moral. Violencia moral. Lleva inmersa el arma, ¿verdad? Y arma, sí. Muy bien. Entonces, Víctor Fernández Pérez. ¿Alguien más? Nada más, señoría. ¿Nada más se encuentra aquí en la sala? ¿Sí? ¿Quiere pasar, por favor? Procedemos de inmediato, ¿verdad? ¿Ya se identificó, licenciada? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bien, aquí quiero, en lo que toma asiento, decir una cosa para los abogados, que el fundamento para admitir este testimonio es el artículo 314 del Código de Procedimientos Penales. En ese artículo dice que en esta etapa de la duplicidad, la defensa puede ofrecer los datos de prueba que desee. En el primer párrafo, los datos de prueba. Pero este no va a ser un dato de prueba, este es un medio de prueba. Y el párrafo segundo del artículo 314 dice que excepcionalmente, cuando se vaya a imponer prisión preventiva, como consecuencia del dictado del auto de vinculación a proceso, ahí excepcionalmente sí se pueden admitir medios de prueba, por lo delicado que es el asunto, ¿verdad?
Y por esa razón es que admito, con ese fundamento, el párrafo segundo del artículo 314, como medio de prueba, este testimonio que vamos a escuchar en este momento. Estamos en la excepción que marca el código. Va a haber prisión preventiva si hay vinculación a proceso. Muy bien. Bueno, pues ya está listo, señor Víctor Fernández Pérez. Ya dio su identificación y toda esa parte, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues antes de que declare, le quiero tomar la protesta de ley. La protesta, la gente dice, es el juramento, usan esa palabra, ¿no? Digamos que así es más o menos. Y consiste en que yo le debo hacer saber a usted que el hecho de estar aquí sentado en un asunto judicial que puede tener repercusión sobre decir que hay un delito, que no hay un delito, que una persona sí fue o no fue, eso, si usted incurre en una falsedad, puede constituir un delito, que se llama falsedad en declaración ante autoridades judiciales. Sí, señor. Y puede tener hasta una pena de prisión, si usted se conduce con falsedad. Ya que sabe esto, ¿protesta decir la verdad? Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a escuchar su testimonio. ¿Cómo va a declarar? ¿De manera libre, a preguntas o cómo? De manera libre, señoría, y después preguntaremos. Perfecto. Muy bien, pues lo ofrecieron como testigo en este asunto. Sí. Dice el defensor, que fue el que lo ofreció, que hay que darle la posibilidad de que usted declare. Entonces, lo escucho con atención. Gracias. Bueno, fue el viernes pasado, hace 8 días, joven Eduardo, en la casa donde vivimos, no tiene el acceso a llaves, o sea, esto quiere decir, él no tiene llaves para entrar y salir de la casa, solamente su madre y yo, que es mi hijastro. Entonces le abrí la puerta para que saliera a hacer unos quehaceres del hogar, que es tender ropa en la azotea, y es hacer unos deberes que tenía que hacer en la casa. Eran aproximadamente, era el mediodía más o menos, eran como 12:35, 12:40 cuando yo lo dejé salir, minutos más, minutos menos. Entonces yo me disponía, yo soy taxista, yo me disponía a ir por mi desayuno, ahí donde vivimos, en los costados, afuera en la calle. Perdóname, estoy pensando en una cosa. Me dijo que es su hijastro, ¿cómo me dijo? Sí. A ver, permítame. Porque los familiares no están obligados a declarar en los procesos. Quiero verificar si usted está comprendido en esa excepción. Sí, claro. Si quiere, podría declarar. Hay un artículo que lo dice expresamente, no lo tengo en la memoria, pero de todas formas le pregunto, si es su voluntad declarar. Sí, sí es mi voluntad. Porque se podría dar un conflicto. Ya me hicieron la protesta de que si digo una mentira, incurro en falsedad, puede ser un delito. Y además, pues me citaron y me pusieron a declarar. A los familiares en cierto parentesco, entonces el código les permite decir, no, mejor no declaro. Usted no está en ese caso, usted sí quiere declarar. Y por mi propio pie. Perfecto, aún enterado de la sanción esta. Muy bien, perdón por la interrupción, puede continuar. Sí, no pasa nada. Y les comento entonces, yo bajo a la salida de donde vivimos y al lado izquierdo, ahí hay un lugar donde venden comida. Y ahí asistí para llevar algo de comer para poder ir a trabajar. Y en ese momento es cuando me avisan que a Eduardo lo están subiendo a un coche gris. Entonces yo me subo a mi auto y persigo al coche. Y a la vuelta de donde vivimos me le cierro al coche y le pregunto que qué es lo que está pasando. Veo que está bañado en sangre de la cara, de la nariz y cara, se está limpiando, lo tienen esposado y lo tienen sometido de la parte de atrás del pantalón, y le pregunto que qué pasa, me dice que no sabe, que lo están acusando de algo. Me dirijo hacia las personas que lo están señalando y le digo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, es que me robaron un celular, un Samsung S7, S8, no sé. Y le digo, ¿qué es lo que quieres? Mi teléfono, es lo único que me dice. Y de ahí en ese momento eran 3 oficiales, un señor bajito morenito y los otros 2 oficiales marcan por el radio
y se lo llevan detenido. Se lo llevan detenido a la delegación, ¿no? Donde corresponde. Yo quise posteriormente hacer mi declaración, pero ¿cómo se llama? El Ministerio Público no quiso tomarme mi declaración. Dio por cerrada la carpeta. Creo que eso sería todo lo que tendría yo que declarar. Muy bien. Bueno, déjeme preguntarle al defensor que lo ofreció como testimonio, si tiene alguna pregunta para usted. Sí, su señoría. Sí. No hay ninguna regla para el testimonio, excepto para las preguntas para el interrogatorio, solamente una. Cuando le pregunte el licenciado, por favor usted mire a los licenciados, al Ministerio Público y al asesor de la víctima, porque ellos pueden decir objeción a la pregunta. Entonces, solo dele un momentito, si ellos no hacen esa objeción, pues usted puede contestar. O sea, no conteste tan rapidísimo, porque los deja sin la oportunidad de la objeción. ¿Sí? Muy bien. Adelante, licenciado, cuando usted... Gracias, señoría. Señor Víctor, ¿cuál es el motivo por el que Eduardo no tiene llaves del domicilio? Por seguridad de nosotros, del hecho de que se fuera a salir, pues es un joven, es hiperactivo y es una manera de controlarlo. ¿Qué quehaceres realizó Eduardo ese día? Es lavar ropa. Después de lavar la ropa hay que subir a la azotea para atenderla porque hay jaulas. Tenía que subir y bajar, obviamente, con la ropa que te atendió. Todo, su señoría. ¿Todo? Muy bien. No hay preguntas, Ministerio señor. Público, ¿no preguntas usted, licenciado? No, señores, gracias. Bueno, ya no tienen más preguntas. Muchas gracias por su testimonio. ¿Es todo lo que tengo yo que hacer? Sí, si gusta puede permanecer en la sala o si quiere retirarse también lo puede hacer. Gracias. Gracias a usted. Permítame. Muy bien. Me dijo que ya no hay algún otro medio de prueba, ¿verdad? Solicité los videos de las cámaras, su señoría, al director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Entonces yo creo que entre hoy y el lunes me estarán llegando los videos. ¿Lo hizo usted de vía por su propio conducto? Sí, aquí tengo el escrito que presenté. Bueno, pensé que quizá lo había pedido aquí a No, nosotros, su señoría. al tribunal. Bueno, muy bien. Entonces no los tiene por el momento. No, señoría, no los tengo por el momento. ¿Alguna cuestión sobre esos videos entonces? ¿O alguna manifestación? Pues es que no los conozco, señoría, no los conocemos, entonces si yo me refiero a esos videos de una manera muy volátil, ¿no? Podría perjudicar a mi defendido y realmente no los conozco. Bueno, ¿el plazo constitucional para resolver la situación jurídica Sí. se vence cuándo? Hoy. Yo pensé que me quería pedir un tiempo para esperar esos videos o algo así, pero hoy hay que resolver su situación jurídica. Ese es un plazo constitucional. Le decimos fatal, ¿no? Yo no puedo dejar de hoy emitir la resolución sobre la vinculación o no vinculación a proceso. Ahorita, pues bueno, no sabemos el contenido, tampoco el tribunal lo sabe, de esos videos, si es que los hay. Y pues bueno, usted tiene libertad de hacer su argumentación en los términos que lo considere pertinente. Ya será valoración del juzgado lo que usted indique, ¿no? Pues como no hay más prueba, no están esos videos y ya no hay otro testigo más ni ninguna otra, pues lo que procede es que la defensa tenga la oportunidad de contestar la solicitud de vinculación que ya dejó planteada el Ministerio Público y la asesoría de la víctima desde la audiencia pasada. Entonces le damos la palabra para que pueda hacerse cargo. Gracias, señoría. En vista de lo que manifestó el Ministerio Público, la audiencia pasada, y viendo los datos que proporciona, los cuales no tienen una base
sólida en el sentido de que no manifiesta la víctima características físicas tanto del imputado como del arma en que fue amenazado. Difiere muchas cosas en el sentido de lo que es la persecución, en lo particular al momento de solicitar el apoyo a la patrulla de los policías de investigación. A mi modo de verlo, ahí es donde posiblemente o prácticamente se rompe la persecución hacia el imputado. ¿Sí? Quiero mencionarle una jurisprudencia, su señoría, si me permite, la presunción de inocencia como estándar de prueba. A la letra dice que puede calificarse de poliédrico. ¿Qué número tiene la jurisprudencia que me va a enunciar? El 26/2014. ¿Me permite acercarme para mostrársela? Tiene un número de registro, lo debe tener ahí. El libro 5, abril del O sí. 2014, tomo 1, A ver si me página ayuda la 476. licenciada, por favor. ¿Me lo permite? Sí. A ver, rápidamente nada más verifico ese número de registro. La de abajo, la de abajo. Primera sala, La de abajo. La de abajo. Primera sala, Gaceta, libros en décima época. Acá está el registro, me parece que es este que está aquí. 2006-09-1. Sí. Se la devuelve, por favor. 2006-06-09-1. Adelante. Sí, dice, es un derecho que puede calificarse de poliédrico, en el sentido que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos de un proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como estándar de prueba o regla del juicio, en la medida en la que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargos suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia, como estándar de prueba o regla de juicio, comporta dos normas: la que establece condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar, y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. Vienen varios amparos de revisión, su señoría. Básicamente nos apegamos a la presunción de inocencia. Perdón, dice la época. Yo lo tuve aquí en la mano y Décima no lo revisé. época. Décima época. Muy bien. Muy bien. Sí, adelante. Es prácticamente eso, su señoría. Yo considero que no hay elementos suficientes como para poder vincular a proceso a mi defendido, ya que falta valor probatorio de parte de los denunciantes. Básicamente hay muchas irregularidades que se presentan desde que es detenido y prácticamente señalado, ¿no? Sería todo, señoría. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya el Ministerio Público había formulado su solicitud la vez pasada, ya se dio contestación a la solicitud, pero acaba de introducir un testigo y esta contestación. Entonces le doy la palabra al Ministerio Público para que pueda también ocuparse de todo esto, si así lo desea. Gracias, señoría. Contrario a lo que sostiene la defensa, esta fiscalía, con los datos de prueba aportados, de esto se desprenden indicios suficientes a título de causa probable de que sí se cometió el hecho que fue materia de la imputación. Esto es, la defensa refiere que los datos de prueba no tienen base sólida. Contrario a esta afirmación, contamos con dos testimonios que rindieron ante el Ministerio Público en entrevista los denunciantes Héctor Romero Gutiérrez y Daniel Cortés García. Ambas personas son contestes en manifestar la manera en cómo sucedieron los hechos y sobre todo refieren haber reconocido al hoy imputado Eduardo Manuel Rebollo Mirón como la persona que desapoderó mediante la violencia
de un teléfono celular cuyas características ya quedaron precisadas. Esto es un Samsung Galaxy valuado pericialmente en la cantidad de 12,500 pesos. Asimismo, dichos denunciantes son contestes en referir que reconocieron a esta persona como la que utilizó una navaja para desapoderar de sus objetos, en este caso teléfonos, tanto a Héctor Romero Gutiérrez como a Daniel Cortés García. Respecto de este último, lo desapoderó diverso sujeto que se encontraba presente junto con Eduardo Manuel Rebollo Mirón y que consiguió darse a la fuga. Dice la defensa que las víctimas no refieren características físicas de las personas que los desapoderaron ni del arma. Efectivamente, refieren únicamente que una persona que llevaba chamarra con capucha fue quien los desapoderó. Sin embargo, los denunciantes nunca los perdieron de vista al haberlos perseguido de manera inmediata y material. Incluso solicitaron el auxilio de elementos de policía que en esos momentos pasaban por el lugar de los hechos. Estos elementos también, estos elementos policíacos que responden a los nombres de perdón, señoría, quiero hacer una precisión. Dije que las víctimas son Héctor Romero Gutiérrez y Daniel Cortés García. No, estos son los elementos aprensores. Los denunciantes responden a los nombres de Luis Alberto Hernández Vázquez y José Eduardo Rangel García. Bien, los policías Héctor Romero Gutiérrez y Daniel Cortés García fueron los elementos que se abocaron también a la persecución de Eduardo Manuel Rebollo Mirón. Refieren haberlo detenido cuando éste se había introducido a una unidad habitacional conocida como multifamiliar, esto en la calle de Andrade, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc. Los mismos servidores públicos refieren que los denunciantes que les pidieron auxilio, que responden a los nombres de Luis Alberto Hernández Vázquez y José Eduardo Rangel García, en esos momentos reconocieron a Eduardo Manuel Rebollo Mirón como la persona que los desapoderó de su teléfono. Ahora bien, en cuanto a que refiere la defensa que las entrevistas que se rinden en etapa de la carpeta de investigación no son contestes en cuanto a la persecución. Bueno, en esencia sí son contestes. Todos ellos refieren la manera en cómo realizaron la persecución y sobre todo habrá que destacar que los dos denunciantes, Luis Alberto Hernández Vázquez y José Eduardo Rangel García, refieren que en ningún momento perdieron de vista a Eduardo Manuel Rebollo Mirón. Respecto también de la jurisprudencia que cita con número de registro 20-06091, cuya lectura proporcionó la defensa, esta hace referencia a reglas de valoración para sentencia. Y en la etapa en la que nos encontramos se requiere únicamente de indicios, es decir, el estándar probatorio es bajo para esta etapa de esta etapa procesal. Por lo tanto, los datos de prueba arrojan elementos que hacen posible establecer que se cometió el hecho. Esto es a título de causa probable. Por cuanto hace al principio de presunción de inocencia, este principio no opera respecto de la forma en cómo sucedieron los hechos. Esto es, hay un reconocimiento por parte de los denunciantes y un reconocimiento por parte de los policías aprensores. Efectivamente, estamos ante una presunción de inocencia. Sin embargo, en esta etapa probatoria, contamos con indicios que nos hacen presumir de manera fundada, de manera probable, que el imputado cometió el hecho en materia de la imputación. Y respecto de las irregularidades que refiere desde el momento de la detención, hago el conocimiento de su señoría que
se dio vista a la Fiscalía de Servidores Públicos para que se investigaran los hechos que refirió y sobre los cuales usted ordenó en audiencia pasada. Sin embargo, esas irregularidades por el momento no encuentran sustento alguno para desvirtuar los hechos que vertieron los denunciantes y los hechos que vertieron también los policías aprensores. Por tal motivo, se reitera la solicitud de vinculación a proceso. No quiero pasar también por alto, señoría, antes de culminar con mi intervención, que el testigo Víctor Fernández Pérez refiere en la entrevista que vertió personalmente a su señoría hechos que nada tienen que ver con los hechos que fueron materia de la imputación. Esto es, no refiere en ninguna circunstancia especial que desvirtúe las entrevistas que rindieron ante el Ministerio Público, tanto los denunciantes como los policías aprensores. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿El asesor jurídico alguna cuestión? Gracias. La defensa hace un puntual referimiento a la jurisprudencia a la que señala que la presunción de inocencia es poliédrica, entendiéndose por esta que tiene diversas fases. Lo que no nos señala la defensa es a qué punto en el que nos encontramos del proceso es que se adecua a alguna de estas fases poliédricas de la presunción de inocencia. Si bien si es cierto, podemos entender que se puede señalar la presunción de inocencia destruida hasta una sentencia que culpabilice al acusado, también lo es que la presunción de inocencia, como lo pretende realizar la defensa, se tiene que ceñir al momento procesal en el que nos encontramos, entendiéndose lo que es la legal detención y en su caso la imputación y a su vez pues la vinculación o solicitud de vinculación a proceso. Todos y cada uno de estos aspectos han sido respetados y por ende la presunción de inocencia. Tan es así que nos encontramos en un término de duplicidad del término establecido constitucionalmente para tales efectos. Por lo tanto, como ya lo señaló la representación social, existen indicios razonables, suficientes y pertinentes que nos permiten establecer que el hoy imputado cometió esa conducta a título de razonabilidad por el hecho que la ley señala como delito de robo. Es por ello, señoría, que esta asesoría también comulga con la solicitud del agente del Ministerio Público para que con la valoración y suficiencia y razonabilidad de estos datos pueda ser vinculado a proceso. Es todo, señoría. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues les di nuevamente la palabra al Ministerio Público y al asesor de la víctima. Entonces, por el principio de igualdad, pues le concedo nuevamente igual la misma palabra al defensor para ya estar en posibilidad de resolver. Muchas gracias, señoría. Si bien es cierto, la jurisprudencia entrecitada manifiesta que debe ser en una sentencia, no es por demás señalarla, su señoría, ya que durante el proceso que ahorita se viene manejando, dentro de la carpeta se encuentran muchas irregularidades, a mi punto de vista, desde la detención, desde como manifiesta mi defendido, que los policías lo golpearon, en el momento en que supuestamente las víctimas piden el auxilio a la patrulla que se encuentra ahí estacionada. Es viable que hayan perdido en un momento la vista hacia la persona y ahí está rompiéndose la flagrancia o la persecución continua en la que nos referimos o se está refiriendo el Ministerio Público. Vemos la situación de que lo golpean, vemos la situación que mi defendido refiere, que lo bajan del edificio de su casa, ¿no? O sea, todas esas irregularidades, la situación de que los hoy ofendidos solo manifiesten que él fue, señalándolo solo porque trae una sudadera negra, no creo que sea suficiente eso para poderlo vincular o poderlo acusar como posible autor del delito, señoría. Es cuanto. Muy bien. Bien, ya antes de resolver y para
para que declaro ya cerrado el debate. Solamente le quiero preguntar al Ministerio Público para poder estar en posibilidad de resolver. Los datos de prueba que me había aportado la vez pasada eran la declaración de los 2 denunciantes, la de los 2 policías. ¿Qué más fue lo que me había invocado? En entrevista de los denunciantes, Luis Alberto Hernández Vázquez y José Eduardo Rangel García. La entrevista que brindan los policías aprensores Héctor Romero Gutiérrez y Daniel Cortés García. El informe policial homologado rendido por los policías aprensores antecitados, al que agregan la cartilla de derechos y el registro de la detención. También la entrevista que ante el Ministerio Público rinde un testigo de propiedad. Este responde al nombre de Luis Alberto Bocanegra Cortés, quien refirió conocer a los señores Luis Alberto Hernández Vázquez y José Eduardo Rangel García, que los conoce en razón de que son compañeros de trabajo y que tienen la capacidad para adquirir un teléfono. Se cuenta con un informe de investigación rendido por la Policía de Investigación Miriam González Evangelista, quien refirió que Eduardo Manuel Rebollo Mirón... Haga el vaciado nuevamente, nada más. Correcto, señora. Un informe pericial en materia de evaluación rendido por el perito Daniel Mercado García. Esto es respecto de los teléfonos Sí. Cuyas características fueron proporcionadas. El que le fue desapoderado a José Eduardo Rangel García tuvo un valor de 5,000 pesos y el que le fue desapoderado a Luis Alberto Hernández Vázquez tuvo un valor de 12,500 pesos. Son los datos de prueba, señor. ¿No hubo opinión de criminalística? No, señor. Muy bien. Bueno, entonces ya declaro cerrado el debate y voy a resolver lo que considero que es pertinente. A ver, ¿cómo empezaré? Bueno, puedo empezar con esa idea que hay de la justicia, que inclusive se ve en las esculturas o estatuas que hay en muchos lugares, y cómo se representa la justicia, con la venda en los ojos, con una balanza en la mano y en la otra mano una espada, que es donde da el golpe según lo que esta valoración le indica. Si me quedo con esta mano y con la balanza, pues por un lado tengo hasta ahorita la petición del Ministerio Público basada en estos datos que me acaban de recordar y de mencionar ahora. Y que en esencia consisten en que hay estos 2 denunciantes, trabajadores de Telmex, que una persona les apodera de su teléfono, que lleva un cuchillo. Son 2 personas, uno a cada quien le quita su teléfono. Ya dijo ahorita el licenciado, uno 2,500 y el otro 5,000 pesos tienen ese valor. Ellos les hacen un seguimiento y el otro se logra ir, un lugar no fue ubicado, pero a Eduardo pues lo siguen hasta en un cierto recorrido en un hotel cuyas calles me dijeron y que no hacen esquina, pero lo esencial es que según en un hotel que entra por una calle al estacionamiento y sale del otro lado, y ahí es cuando ven a la patrulla que va pasando con 2 tripulantes, lo señalan porque no lo han perdido de vista y lo ven que entra a este multifamiliar donde lo alcanzan y donde es asegurado. Están entonces estos 2 denunciantes, estos 2 policías que dicen eso. Además, hay un informe que rindió un diverso elemento de la policía donde describe esas calles. Está un testigo que señala que conoce a estas personas y que como son trabajadores le consta que tienen estos teléfonos, y hay un dictamen de evaluación que dice las cantidades. Eso lo tengo por un lado de la balanza. Por el otro lado de la balanza, pues está el hecho de que se dice que Eduardo dice que él estaba lavando su ropa y que eso lo había hecho porque su mamá le había encargado eso.
Ahora viene el señor que tiene esta situación de vivir ahí con él. No es el papá directamente, pero hay una relación entre ellos. Y él dice también lo mismo, que estaba lavando y que eso es lo que había pasado. Él iba a irse en su carro y le avisaron que habían detenido a Eduardo y lo vio golpeado, lo vio cómo lo llevaban ahí esposado, atemorizado. Preguntó qué pasaba, quiso ir a declarar, pero no le recibieron su declaración. Pero ahora viene 8 días después y nos rinde esta declaración. Además, la audiencia pasada, pues declararon también otras 2 personas que son vecinos. Uno de ellos, Marco Antonio Villegas Zárate, y la señora Beatriz Chávez Olivares, que más o menos coinciden en eso de que vieron a Eduardo. Dice Marco Antonio que con una bandeja lo vio que subía ahí, él iba a sacar a su perro y por eso lo vio. La señora Beatriz dice que estaba en la fila para las verduras y se percató cómo lo llevaban los policías. Pues lo que me ha quedado claro de esas 2 cosas es que la detención fue violenta, lo golpearon, lo sangraron. Eso es lo que dicen ustedes, y sobre eso pues ya ordené en la audiencia pasada que el Ministerio Público investigue si hay un acto de tortura y nos informe qué pasa con ese acto de tortura, que puede dar lugar a un delito por un lado, pero también tiene trascendencia para que yo pueda valorar correctamente las pruebas. Hasta ahorita todavía no tengo claro el acto de tortura y no le puedo dar plena validez precisamente por eso, porque todavía no lo tengo establecido. Hay una versión que dice que hubo abusos, que hubo golpes, que esposado, etcétera, lo cual no dicen estos elementos de la policía, ni los denunciantes que acudieron a hacer el reconocimiento. En síntesis, puedo decir que estoy en dos versiones diferentes, en esa balanza. Y es obvio que una no es cierta o no es correcta, porque hay un principio de la lógica que se llama de la no contradicción. Y esa regla de la lógica o ley de la lógica dice que las cosas, una misma cosa no puede ser de 2 maneras diferentes que se excluyen de forma recíproca. Si fue cierto que robó los teléfonos en la calle de la colonia Doctores, donde me señalaron, pues entonces no es cierto que estaba lavando su ropa. Y a la inversa, si estaba lavando la ropa y iba a atender, pues entonces no es cierto que pudo estar en aquellas calles cometiendo el delito, porque solo Dios tiene el don de la ubicuidad, ¿no? Dios está en todas partes, pero omnipresente, pero los seres humanos no. Entonces una de las 2 necesariamente es falsa. De entrada puedo empezar aquí a reflexionar y a decir, ¿para qué son los juicios? Pues para que se sepa la verdad, ¿no? Porque hay alguien que dice una cosa y hay alguien que dice otra cosa, y no puede ser correcto. Para eso son los juicios. De ahí, desde entrada, pues yo puedo pensar e ir comenzando mi razonamiento diciendo que este asunto es necesario que se investigue, es necesario un proceso de entrada. Pero, a ver, hay 2 temas interesantes aquí antes de decidir. Por un lado está lo de la tortura y por otro lado está lo de la presunción de inocencia. Son 2 cosas muy importantes, muy, muy, muy importantes. Tan es así que México hace pocos años fue catalogado como que es un país que sistemáticamente comete torturas y que eso no debe ser. Y por esa razón México ya desde antes había firmado ese tratado internacional que se llama el Protocolo de Estambul y que está obligado a aplicar México, y ya ordenamos que se le diera cumplimiento a ese protocolo. O sea, la investigación de peritos médicos, peritos psicólogos y los que sean necesarios para esclarecer si hubo o no la tal tortura. Ahorita no lo tengo todavía, pero es muy importante este tema de la tortura. Otro tema que también es muy importante es la presunción de inocencia. Eso me gusta mucho.
Antes, la presunción de inocencia no estaba en forma literal en la Constitución y se decía que si uno interpretaba tales artículos y tales artículos de la Constitución, pues de ahí se entendía que había una presunción de inocencia. Ahora eso ya pasó, esa regulación de antes ya cambió y ahora una de las primeras cosas en el debido proceso, en el artículo 20 de la Constitución, apartado B, fracción 1, en el lugar que antes ocupaba la libertad provisional, que así se llamaba, ya no está la libertad provisional y ahí viene la presunción de inocencia. Además, la presunción de inocencia está en otros tratados internacionales que México ha firmado, que son muchos. La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 7 y 8, sobre todo el 8 de la primera y el 14 de la que dije en segundo lugar, y además hay otros más tratados que tienen que ver con esta presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia en lo que consiste es en que todos somos inocentes hasta en tanto no haya una sentencia condenatoria que haya quedado firme que diga lo contrario, mientras todos somos inocentes. Ese tema de la presunción de inocencia me gusta mucho. Hay muchos libros, últimamente uno de un magistrado federal que se llama Miguel Ángel Aguilar López, que es un estudio excelente sobre esta figura. Años más atrás hay un litigante muy famoso, se llama, su apellido es Cárdenas Río Seco. Él me parece que es hijo de otro gran abogado de una generación anterior que ya murió, que se llamaba Raúl F. Cárdenas, de los mejores abogados que hubo en litigio. Y este Cárdenas Río Seco tiene también su libro de la presunción de inocencia y me gusta mucho ese librito también. Los dos que he dicho me gustan. Y dicen que la presunción de inocencia pues nunca fue respetada en México, que se le consideraba como pura letra muerta, como papel mojado y como puro oropel inútil, dicen ahí. La presunción de inocencia realmente no servía de nada. Todo esto se toma de un autor italiano que se llama Luigi Ferraioli, que es el padre o el máximo exponente del garantismo en la materia penal. Tiene un libro o es sostenedor de toda una doctrina que se llama el derecho penal mínimo. Y tiene unos libros muy bonitos, uno que se llama Derechos y Garantías, y otro que me gusta mucho más se llama Estado y Razón, o Derecho y Razón, no recuerdo bien, muy voluminoso, de lo mejor que he leído en el derecho penal. Me gusta entonces el tema de la presunción de inocencia. Antes no estaba en la Constitución, ahora ya está textualmente en la Constitución y en los tratados internacionales. Los tratados internacionales que dije están referidos en la Constitución y se dice que forman parte, se han incorporado a nuestro orden jurídico para tomarlos en cuenta como si fuera legislación nacional. Y este tema de la presunción de inocencia es entonces fundamental y es importantísimo, forma parte del debido proceso. El debido proceso, una de las garantías más amplias, no se refiere a una sola cosa, se refiere a muchas cosas, el debido proceso, a tener un defensor, a poder ofrecer pruebas, etcétera, a que se le juzgue en un tiempo razonable, que se le juzgue en su idioma, muchas vertientes tiene. Una de ellas es la presunción de inocencia. Se dibuja en los libros de la manera que estamos aquí en el juzgado. El proceso es un triángulo. Allá abajo está el Ministerio Público y el asesor de la víctima, que tienen la pretensión persecutoria, el Ministerio Público, y la pretensión reparatoria, el asesor de la víctima. Y ellos tienen la carga de probar, sobre todo el Ministerio Público, la carga de probar. Y de la otra esquina está el imputado y su defensa. Ellos no tienen la carga de probar nada, ellos tienen la presunción de inocencia. Y para completar ese círculo, aquí arriba, un poco arriba de aquellos escritorios, aquí está arriba, quiere decir que el tribunal tiene el poder, tiene la facultad o el imperio de resolver si se cumplió esa carga de la prueba o si esa presunción de inocencia debe continuar vigente. Y lo debe hacer en un plano de exacta igualdad. Por eso mi escritorio está aquí exactamente a la mitad. Es un triángulo equilátero.
no es un triángulo de los que los dos puntos están pegados acá casi, y allá lejos en la otra esquina está el imputado y su defensor. No es un triángulo así. Tampoco debo llegar al garantismo excesivo o hipergarantismo, sino debo ser equilibrado, perfectamente equilibrado, y explicar mis resoluciones de manera motivada, con libertad para probar, para analizar las pruebas, de manera libre. No hay ninguna ley que de antemano me constriña a darle valor a ciertas pruebas y a otras no. Y yo lo valoro con plena libertad. Bueno, entonces estoy en esa situación y aquí debo hacer un último comentario a la presunción de inocencia, que consiste en que, igual que la vida, es un derecho fundamental, la vida en casi en todo el mundo, pero ni aún la vida es absoluta. Hay muchos países donde existe la pena de muerte, entonces ni la vida es un derecho absoluto. Aquí ya tenemos afortunadamente derogada la pena de muerte. La libertad es otro derecho de los enormes que hay, de los más grandes, de los más hermosos, la libertad. Y todos tenemos ese derecho, pero tampoco es un derecho absoluto, porque hay restricciones, hay excepciones que la propia Constitución dice, y también los tratados internacionales, que permiten que una persona sea privada de su libertad en ciertos casos. Cuando hay flagrancia, cuando en otros supuestos, sobre todo cuando hay una sentencia de condena, etcétera, algunos supuestos. Aquí la flagrancia y la detención, de la cual 2 o 3 veces su defensor dice que hay irregularidades, bueno, pues eso ya no lo voy a estudiar ahorita, porque eso fue la audiencia pasada, eso ya pasó. Y el procedimiento va caminando hacia adelante. No es un paso adelante y 2 para atrás, otra vez otro paso adelante, no es así. Ese tema ya quedó resuelto, ya quedó establecido. Zanjado se dice ya, ¿no? No sé si fue apelado, posiblemente pudo haber sido apelado, posiblemente puede haber un juicio de amparo, pero por lo que hace a mí, el tema de la detención ya quedó. También sigue diciendo su defensor que lo golpearon. Eso de que lo golpearon, ya se ordenó lo de la tortura, ya hice lo que debo hacer. Y bueno, mi idea, ni la vida es absoluta, ni la libertad es absoluta, ni los derechos son absolutos, y la presunción de inocencia tampoco es absoluta. Porque la presunción de inocencia, si existiera totalmente, pues no habría juicios, ¿verdad? Todos seríamos inocentes a priori. Porque es cierto eso de que es poliédrica, o sea, se le ve desde diferentes ángulos. Y al menos tiene 3 ángulos. Es un derecho humano, es una forma de valorar las pruebas, y es una regla en que se debe, una forma en que se debe tratar a las personas, tratarlo como si fuera inocente, no como si fuera culpable de antemano. Pero esa presunción de inocencia no es absoluta, depende de los datos de prueba que aporte la otra parte, la que tiene la carga de probar. Puede ser devaluada o debilitada esta presunción de inocencia, que es individual, porque también del otro lado hay una necesidad social o un aspecto social que hay que cubrir, que es, así como Eduardo tiene derecho a la libertad, pues también la sociedad tiene derecho a que no se cometan delitos en contra de esta sociedad de la que todos formamos parte. Lamentablemente hay muchos delitos. Alguien dice, cada vez estamos más cerca del delito. En tiempos antiguos era raro que a usted ya le hubieran robado algo, ¿no? O que ya lo hubieran lesionado, que ya lo hubieran golpeado. Y cuando había alguien que decía, no, pues es que me pasó tal delito, ay, a ver, dime, cuéntame, qué raro que te... Y ya no es así. Ahora el delito está muy cerca de todos nosotros. Incluso, no sé, creo que de todos, del propio Ministerio Público. Yo creo que si no le han robado a usted o no ha pasado algo, pues a su hija sí, a sus hijos, a la esposa, al hermano, al vecino, pero el delito está cerca de nosotros. Creo que al licenciado también, seguro que a mí personalmente también he sido víctima de la delincuencia. Mi familia también, creo que todos hemos sido víctimas de la delincuencia. No sé, la licenciada, no sé, los oficiales de la policía,
creo que todos hemos sido víctima de delincuencia, si no directamente, muy cerquita, ¿no? Muy, muy cerca. Creo que las propias personas que están en el público, pues también han sido víctimas de la delincuencia, porque como que no existe una vacuna que nos libere de eso, ¿no? Y seguro que alguna vez, pues algo nos pasó. Entonces hay que conjugar dos derechos: el derecho a la libertad que tiene la persona que se le imputa un delito, pero también el derecho a la seguridad jurídica y seguridad social que los demás debemos tener para que no se nos cometan delitos, y mucho menos en forma que ponga en peligro nuestra integridad o nuestra vida, o sea, que no se nos cometan delitos con personas armadas, que muchas veces, ¿cuántas veces hemos visto aquí en las audiencias que hay gente lesionada y hasta muerta porque no se quiso dejar robar un reloj? Defendió su cartera donde traía 2,000-3,000 pesos y le costó la vida, ¿no? Entonces, es grave las dos cosas. Hay que cuidar la libertad de las personas, pero también hay que cuidar la seguridad social. Y esto es lo que tratamos de hacer los jueces. Y entonces debemos conjugar, por un lado, la protección a los bienes jurídicos, al patrimonio, a la seguridad física, a la vida, todo esto, hay que conjugarlo, pero junto con la máxima posibilidad del respeto a las garantías. Este es un proceso penal sano, digno, coherente. Protejo una cosa, pero no descobijo otra. Y no por cobijar mucho a la otra, tampoco me olvido de la otra. Esto es lo interesante y lo bonito del proceso penal. De modo que concluyo esta idea diciendo que la presunción de inocencia no es absoluta. Admite sus restricciones y eso lo señala la ley. ¿Cuándo son esas restricciones? La detención en flagrancia, que haya denuncia y que no pasen más de 48 horas. Ese tema ya lo agotamos. Ahorita estoy en el punto de vincular a una persona a proceso o no vincularla a proceso. Esta decisión no la toma arbitrariamente el juez. Hay requisitos. De hecho, son 7 requisitos. Y los 2 más importantes son por los que voy a empezar y ya luego me referiré, si los paso a estos 2, me referiré a los otros 5. Los 2 requisitos más importantes es que exista un hecho que la ley señala como delito. Aquí el hecho que la ley señala como delito es el de robo. El código dice que el robo es apoderarse de una cosa ajena, mueble, sin consentimiento de quien puede disponer de ella con arreglo a la ley. En el caso concreto fueron 2 teléfonos de 2 trabajadores de esa compañía Telmex. Además, con las agravantes que invocó el Ministerio Público, que fue de que se trataba de 2 transeúntes, personas transeúntes que andan en la calle de un lugar a otro, que andan trabajando, y fue con violencia moral, que consistió en ser amagados y además de ser verbalmente amenazados con la ayuda del arma que era una navaja o cuchillo. Y aquí el punto es, ¿hasta qué nivel yo debo decir que está acreditado ese hecho? Y el licenciado de alguna manera se refirió a este punto para cuando dijo, hay que ubicarnos en qué momento estamos del procedimiento, porque la jurisprudencia leída se refiere a la sentencia, pero no quiere decir que me olvide de ese criterio y lo aplique desde acá. Sería un poco sin sentido, un poco absurdo que lo tome en cuenta allá y acá no. Voy a tomar en cuenta la presunción de inocencia precisamente como el código lo señala. Por eso estoy explicando a qué nivel debo tener acreditado el hecho. El hecho no lo tengo que tener acreditado plenamente, porque si eso se me pidiera para este momento del procedimiento, de unos hechos que fueron hace 8 días, o sea que apenas están comenzando, acá está el inicio del procedimiento y estamos por aquí más o menos. Esta es la primera audiencia, jurídicamente es la misma audiencia que la pasada, físicamente se pospuso unos días para esta posibilidad del ofrecimiento de pruebas. Aquí estamos en el inicio, la sentencia es hasta el final y ahí sí que se requiere prueba plena. A fuerza se requiere prueba plena, al 100%,
porque lo que se va a dictar es una resolución que con claridad, con certidumbre, debe establecer que se cometió ese delito y que la persona participó o cometió ese delito, y le va a aplicar una pena que corresponda. Yo no me voy a ocupar de eso, yo me voy a ocupar del hecho, si está acreditado, al nivel que dice la ley. El nivel que dice la ley es que debe haber indicios que sean razonables, que me hagan suponer que existió el hecho. Ese es el nivel que la ley marca. Mi trabajo aquí es ser la voz de esa ley, como si la ley fuera, dicen en algún lugar, es como una obrita de teatro guiñol. Está la ley, pero no puede hablar la ley, es un libro que está ahí escrito. Entonces tenemos que venir los jueces como una especie de ventrílocos, que nosotros hacemos que la ley hable. Y entonces la gente ve que la ley está hablando. Y aquí les estoy mencionando el artículo 316 del Código Nacional. Así dice: debe haber indicios que sean razonables y que permitan suponer el hecho. Así dice la ley textualmente. O sea, en esencia, lo que se necesita para dictar un auto de vinculación a proceso es una suposición razonable, una suposición que no sea absurda, que no esté descabellada, que no sea un despropósito. Bueno, voy a ver entonces si hay indicios. En primer lugar, no es un solo indicio, tiene que haber varios indicios. En plural, dice el código, indicios. Hay 2 denunciantes, hay 2 policías, hay un testigo que sabe que los teléfonos eran de ellos, hay 2 policías que rindieron una investigación, hay un dictamen de evaluación, y esos son indicios, todos ellos. Me indican. La palabra indicio no es una prueba contundente, es un indicio, me guía, viene del dedo índice. El dedo índice es el que señala, por aquí, por allá. Entonces estos indicios son los que tengo. ¿Son razonables? Que yo les crea estos indicios es razonable. Son 2 personas que trabajan en Teléfonos de México. ¿Tengo por qué no creerles a estas 2 personas? Hay una ley de víctimas que dice que a la víctima ya fue víctima del delito cuando sufrió el delito. Se llama la victimización primaria. Y entonces cuando vienen a pedir justicia y cuando vienen a presentar su exposición, llamémosle queja o denuncia o como sea, si cuando vienen a la autoridad para decir lo que pasó, la autoridad no les cree, pues están siendo víctimas por segunda vez. Ahora ya no de un delito, sino de una autoridad que no les cree. Y hay que evitarlo. Esto es el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Es como todas aquellas mujeres del estado de Chihuahua que iban a denunciar que mi hija no llega, tiene 18 años, sale de trabajar a las 6 de la tarde, ya son las 10 de la noche y no ha llegado. Y temo que algo le haya pasado porque siempre llega a la casa a las 7. No, señora, ha de andar con el novio. Venga mañana o pasado, déjela. Entonces, cuando no le creemos a la víctima, y luego aparecía a los 2, 3 días, aparecía esa mujer, su cadáver ahí. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha ordenado a México que no sea tan descuidado en la investigación de los delitos y que use la máxima diligencia. Y dentro de la máxima diligencia está este artículo 5. Créele a las víctimas, porque por eso la gente luego no quiere denunciar. ¿Para qué voy si no me creen? Y eso lastima a la sociedad, ¿no? Y nos hace no estar satisfechos con nuestro sistema y desanima. Y si no hay proceso penal y si no hay denuncias, pues bueno, sería un grave problema para el país y sería un caos y una anarquía. Entonces, cuando las personas vienen y denuncian, de entrada hay que creerles. De entrada hay que analizar el resto del contexto y no darle credibilidad a denuncias imaginarias, ficticias, nada de eso. Y bueno, aquí lo que tengo son a estos 2 señores que están trabajando en la colonia Doctores, que es una zona de cierto peligro, de cierta incidencia delictiva.
y ahí son víctimas de 2 personas que los amagan por la espalda y con un cuchillo les dicen que entreguen sus pertenencias y les quitan sus respectivos teléfonos. Y ellos, bueno, pues son hombres, no sé su juventud o qué tan adultos sean, pero se dieron a la tarea de perseguir a estas personas, lo cual fue bueno. Hay gente que cuando sufre un delito, pues ya aquí me quedo. Ya me doy de santos con que no me mataron, con que no me lesionaron, ya. Me fue bien, dice la gente, ¿no? ¿Te fue bien? Solo te quitaron un teléfono. Esa es una mala forma de pensar, porque no le fue bien. Le quitaron su teléfono y el otro teléfono, no les fue bien. Eso no es irnos bien, ¿no? Entonces, se arriesgan, sabiendo que había un cuchillo ahí de por medio, se arriesgan y hacen la persecución y van en esa persecución. Y afortunadamente pasó una patrulla, que bueno, cada vez hay un poco más de vigilancia en la ciudad, al menos en número están creciendo las patrullas y los policías, también crecen los juzgados, el número de jueces. Por suerte pasó esa patrulla, le piden ayuda y van en persecución sin dar señas físicamente, porque tienen a la vista a la persona, la están observando, es él. Creo que no necesita, yo si fuera policía, creo que no necesito que me digan, ¿y cómo es? ¿Cómo cuántos años tiene? ¿Qué estatura tiene? ¿De qué color es su piel? ¿Cómo viene peinado? Etcétera, etcétera. Si me dicen, es él, pues con eso me basta, con el señalamiento, para poder abocarme a su persecución. Lo encuentran dentro de esa unidad. Yo, en mi cabeza, así en mi pensamiento, se me hace difícil que unos elementos de la policía que andan inventando delitos, deteniendo a gente que no tiene nada que ver, se metan a un lugar así, a una unidad habitacional, se metan a un edificio, lleguen a la zona de las escaleras y agarren ahí al que caiga. No me checa, eso no me suena bien. No me parece razonable. Creo que unos policías medianamente inteligentes que andan haciendo tales actos de corrupción y creo que no serían tan tontos, tan ingenuos para meterse a un lugar así a buscar a quién detener sin más ni más. No me suena menos razonable que lo que dicen los 2 testigos denunciantes y los 2 policías. Me parece que tiene más cuerpo, como que tiene más estructura esto que me van diciendo, que la forma de la detención así en esas condiciones. En ese sentido, la presunción de inocencia está vigente, existe, pero como ya dije, no tiene fuerza absoluta y entonces empieza a tambalearse esa presunción de inocencia, porque hay estos 4 elementos que me parece que son indicios, como la ley dice, que razonablemente los voy a analizar y los trato de analizar en esas condiciones razonablemente. Además de esas 2 cosas está la otra investigación que no es muy importante porque se describió el lugar, las calles, todo eso. De manera adicional ayuda un poquitito, no en gran medida. Hay un testigo que viene y narra, sí, ellos tienen sus teléfonos, tienen su trabajo, yo les he visto ese teléfono, ayudan. Hay un dictamen de evaluación que dice qué valor tienen estos objetos. Creo que razonablemente sí les puedo dar credibilidad para este momento del procedimiento, como dijo el licenciado. Si yo estuviera analizando una sentencia, a lo mejor me pongo súper más exigente con el nivel de prueba, pero para ahorita creo que es suficiente. Y con esos indicios que los trato de analizar razonablemente, ¿puedo suponer que existió el hecho? Pues supongo que sí existió el hecho. Simplemente me basta ver la palabra suponer, que es la que exige la ley, no la que yo estoy diciendo ahorita, de forma arbitraria. Así dice la ley. Juez, con que supongas razonablemente el hecho, puedes dictar un auto de vinculación. Y creo que sí lo puedo suponer, porque suponer significa no estar seguro, no tener una plena convicción,
no poder asegurar al 100% una cosa, no poder meter las manos al fuego por lo que estoy diciendo. No, pero supongo que sí existió el hecho, porque de lo contrario, como ya dije, me resulta difícil que vengan dos personas siguiendo a alguien. Aquí creo que no es la detención por tener sudaderas grises o negras, obscuras en general, porque aquí voy a salirme un poco de los datos objetivos y voy a pensar arbitrariamente que en todas estas calles a lo mejor también iba otra persona que llevaba una sudadera gris, posiblemente sí, posiblemente no. No es una prenda ni muy difícil de portar, ni que sea extraordinaria de tener, como pudo haber alguien así o pudo haber alguien que no. Pero me parece ridículo o me parece muy poco creíble que si hubiera cruzado por aquella esquina de allá alguien con sudadera gris, dijeran, deténganlo a aquel, porque al que iban siguiendo era otra persona, que iba en otro camino, que iba en otro sentido, que se metió a otra unidad, y entonces eso automáticamente excluye de la posibilidad de ser detenidos a otros que pudiéramos ir ahí caminando con sudadera gris, o cualquier persona. Porque la gente cuando sufre un delito no está contenta cuando se detiene a cualquiera. Lo que la gente que sufre un delito quiere es que se detenga al que verdaderamente ha cometido el delito. Por eso, al menos de entrada, eso es lo que se espera, que la gente no hagamos señalamientos falsos y no hagamos denuncias falsas. Y creo que en general, más o menos esto como que se cumple en la vida real o más o menos se satisface. Ha habido muchas veces que se ha denunciado a gente que finalmente resulta que no es. Hay algunos ejemplos en la historia de México, ¿no? Por ejemplo, a Gloria Trevi la tuvieron presa como 5 años y finalmente resultó absuelta, lo mismo que a Raúl Salinas y a aquella francesa famosa Florence Cassés, y quedó finalmente en libertad. Entonces, quizá a veces la gente hace eso de señalar al que no es. Pero aquí, reitero el tema de la palabra razonable, me parece que estos dos trabajadores que ni andaban borrachos, que ni andaban drogados, andaban trabajando, cumpliendo con su responsabilidad. Y estos dos policías que igualmente no andaban extorsionando gente, ¿no? Se les pidió su ayuda, ellos prestaron la ayuda, intervinieron y fue el resultado que se arroja de todo esto. Creo entonces que sí puedo suponer, no lo sé de cierto, solo lo supongo. Ese es un poema de Jaime Sabines, así dice, y yo aquí pues no sé de cierto si existió el hecho, pero supongo que sí. Creo que puede ser. La palabra suposición. Aquí en mi código tengo la definición de 5 diccionarios sobre lo que significa la palabra suponer, que es lo que más o menos ya dije. Ese es el requisito 4. El requisito 5 es que sea probable que él cometió el delito. Probable quiere decir que el Ministerio Público lo tiene que probar después en el juicio, ya de forma plena lo tiene que probar. ¿Pero lo podrá llegar a probar? Pues creo que sí lo puede llegar a probar, porque tiene a 4 personas, 2 que sufrieron el hecho y 2 que intervinieron en la detención. Y si ellos vienen a un juicio y dicen, sí, aquí teniéndolo a la vista, sí es él, señor juez, está en la... porque ahí para el juicio tiene que venir la persona. No es como gran parte de esta audiencia donde el Ministerio Público me narró lo que dicen los policías o lo que dicen los testigos. Al juicio la gente tiene que venir y tiene que estar usted presente. Y quizá en el juicio les pregunten, después de explicar los hechos, acostumbran los abogados preguntar, ¿y está presente en esta sala de audiencias la persona a la que usted se refiere? Sí. ¿Dónde está? Ahí sentado en tal lugar. ¿Lo quiere señalar, por favor? Sí, es él. Entonces el Ministerio Público creo que sí puede llegar a probar que usted cometió el delito o participó en su comisión. Tiene al menos a 4 personas que directamente intervinieron en todo esto. También la palabra probable que haya participado, también probable significa lo mismo. No estoy seguro,
No lo juro, no me consta, no lo puedo afirmar categóricamente, pero creo que sí es probable, en ese sentido de posibilidad, que se acredite esto. Hay un libro que no tengo aquí a la mano, pero es un libro que me gusta mucho porque lo escribe un magistrado federal que se llama Héctor Lara González, creo es el nombre del magistrado. El libro se llama Manual del Proceso Penal, entre paréntesis la audiencia inicial. Ese es un libro muy bonito, no sé si lo conocen los abogados, es un libro muy bonito, es una editorial relativamente nueva, yo no la conozco o no la conocía antes y están sacando una serie de, al menos ya llevan 4 libros. Este que digo, de color verde, la portadita, verde oliva. Hay otro igual verde de otro magistrado que se llama Ricardo Paredes Calderón, que se llama el control de la detención, algo así. Y los dos son muy igualitos, también aquel es un magistrado federal. Y tienen un tercer libro que entre ellos dos, Ricardo Paredes Calderón y Héctor Lara González, como que compilan una serie de estudios sobre el juicio de amparo en materia penal en el sistema acusatorio, y ese es de la misma editorial, pero de color guinda, y está compuesto por artículos de diferentes personas. Son libros relativamente nuevos, tienen como 1 año que salieron, yo creo, algo así, y están escritos por magistrados federales. Los magistrados federales, yo soy un juez penal del fuero común, superior a mí son los jueces, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del fuero común, pero el fuero federal es más amplio. Los del fuero común solo conocemos de delitos en la Ciudad de México, los del fuero federal conocen de delitos en todo el país. Tienen más requisitos para obtener esos puestos, los jueces se llaman jueces de distrito, y luego hay magistrados unitarios y colegiados, y ahí entre ellos están estos dos que digo. Y ellos resuelven los asuntos más complicados del país, porque todos los delitos van llegando así, y cuando van siendo impugnados, finalmente llegan a aquellos magistrados. Por encima de ellos ya solamente están los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de ellos están estos magistrados federales. Pueden crear jurisprudencia, estos criterios, estos magistrados son los que lo establecen. O sea, son unas personas muy actualizadas en el estudio, con mucha experiencia en el derecho penal y en el proceso penal. Y cuando escriben algo es porque están seguros de lo que dicen y bueno, son muy seguidos por la mayoría de abogados que nos dedicamos a esto. Y en el que dije primero, en el de Héctor Lara, ahí viene un tema que me resulta muy aplicable aquí a este asunto. Dice ese autor que qué hacer cuando estoy en este supuesto de ahorita, cuando el Ministerio Público tiene datos de prueba que me hacen suponer que existió un hecho y es probable la participación de la persona. ¿Qué pasa ahí cuando en esa investigación el Ministerio Público tiene acreditado eso, pero en la audiencia viene el defensor y también aporta sus propios elementos? Y entonces se pueden poner más o menos parejos a veces. Y ahí plantea el magistrado, ¿qué hacer ahí? Aquí de entrada voy a decir una cosa. La primera es que del contenido que tengo en la balanza del Ministerio Público y la víctima a la de usted, su negativa con sus 3 testigos, me parece más razonable lo que dicen acá, porque de ustedes, de los 3 testigos, señalo lo mismo, no cubren el momento del delito, lo que cubren sus testimonios es la forma de la detención. Hoy el señor dijo un poco, él estuvo todo el día ahí haciendo sus labores, haciendo sus cosas de lavar, dijo que hasta usted ni tiene llave para salir. Quién sabe, ¿no? Cada familia, cada casa, cada quien resuelve o se educa o se conduce de la forma que quiere. Me resulta
no comparto que a estas alturas del siglo XXI un joven como usted no tenga llaves de su casa. Creo que en forma hipotética, no sé si el oficial tiene hijos de esta edad, 18, 20 años, algo así, o si la compañera, o el licenciado, o yo puedo decir qué familia tengo, si son 5, si son 3, si son 2, si son hombres, si son mujeres, si son jóvenes, niños, chiquitos, grandes, si están solteros o casados, pero no tengo por qué dar información de mi vida personal en las audiencias. Pero creo que en promedio una familia con un hijo varón, joven, creo que todos esos muchachos tienen llave de su casa. Me resultaría difícil que tenga un hermano, el licenciado, que no tiene llave para salir de su casa. Yo le diría, oye, ¿cómo está eso? ¿Qué a ti no te dejaban salir cuando estabas más? Ah, sí, pero la vida estaba más tranquila, ahora está más difícil y por eso mi hermano ya no tiene llave. No me suena. No me suena de entrada eso. Creo que cualquier joven, además usted mismo lo calificó de hiperactivo. Tener a un hijo de esta edad o hijastro o como sea la relación, hiperactivo, todo el tiempo sin llave, todo el tiempo no me checa. Usted lo que vio, igual que los dos testigos, es la forma de la detención. Y sí, fue detenido ahí en las escaleras, no sé si al nivel de salvajismo, de brutalidad que ustedes dicen, o al nivel que dicen estos elementos. Eso ya quedará para la investigación de la tortura. Ahí se va a investigar cómo fue, si efectivamente está golpeado, si presentó lesiones, si no presentó lesiones, si en el campo psicológico aparece o revela síntomas o datos de haber sido víctima de un delito de tortura. Eso ya se verá ahí. Lo que a ustedes tres les consta es la detención, no el momento del hecho. Les dije en la audiencia pasada, a esto la jurisprudencia antes les llamaba los testigos de coartada, pero para que un testigo de coartada sea eficaz, tiene que cubrir momento a momento toda la actividad de la persona en cuyo favor declara para poderle dar credibilidad, porque aquella vieja jurisprudencia, desde hace mucho, la Suprema Corte decía, porque si no es así, el sujeto podría aprovechar el momento no cubierto por su testimonio para cometer el delito. Eso es viejo, ese criterio. Yo actualmente no tengo reglas para valorar las pruebas, o sea, nada me impide que si considero que aquel pensamiento es adecuado, pues me parece que lo puedo usar para mi razonamiento aquí y decir que de entrada no me checa eso, lo de la llave. Todas las personas no les quito validez de antemano, ni porque sean su familiar en cierta medida o en cierto nivel, ni porque sean vecinos, ni porque sean amigos. No les quito valor por eso. Sería tanto como que un familiar o un conocido, un amigo, un vecino, no tuviera caso que declarar en favor de alguien porque se le tacha o se le quita de antemano el valor por esa calidad o por esa característica. Eso no lo hago. Simplemente su testimonio me resulta que cubre otra cosa, no cubre lo de antes. Ni el señor Marco Antonio se llamaba el primero, ni la señora Beatriz, les consta que usted estuviera efectivamente dentro de su casa haciendo labores de lavar, con esa hiperactividad que tiene y dicha por su mismo familiar. O sea, una persona hiperactiva me suena diferente a aquella que está todo el tiempo en su casa y que está lavando, barriendo, está haciendo... Normalmente el hiperactivo no está haciendo eso. Normalmente el hiperactivo, más actividad superior a la actividad normal, pues corre, brinca, juega, entra, sale, etcétera. Aquí entonces mi punto es que ninguno de los tres testigos cubre lo que usted hizo antes de la detención. En el caso que yo le quiera dar una interpretación más amplia a lo que dijo hoy el testigo que declaró,
No sé si él estuvo en la mañana todo el tiempo en la casa, no sé en qué trabaja, no sé si los viernes no trabaja, porque yo el viernes a las 12:40, 12 así, pues estoy en mi trabajo. Y creo que la mayoría de personas andamos en nuestro trabajo. Para yo creerle a alguien que tendría que saber a qué me dedico, a lo mejor soy comerciante y yo tengo mi propio horario, como dicen ellos. Bueno, pero ahorita pues no me queda la seguridad, ni tampoco fue dicho. Yo estuve ese día ahí en la casa, lo tuve a la vista todo el tiempo, él estaba barriendo y lavando, mientras tanto yo pues estaba leyendo, estaba haciendo un trabajo en la computadora, estaba viendo mi serie favorita, o sea, no sé. Si quisiera abarcarlo, pues sería la única persona que declara sobre la presencia, la cercanía de Eduardo en toda la parte previa a la detención. Los otros dos testigos, él y no se ocupan de eso, se ocupan de la detención. No me queda claro entonces la presencia de Eduardo en el interior de su casa en los momentos previos. De manera que su dicho y el del testimonio de hoy me parece que les falta fuerza, y creo que tienen más fuerza los dos denunciantes apoyados por los dos policías. Me parece que tienen más fuerza. Entonces, en ese libro del que antes hablaba, dice qué hacer cuando tengo pruebas del Ministerio Público, pero también la defensa aporta las suyas. Si están en menos nivel, pues de entrada estas van ganando, ¿verdad? Van teniendo más peso. Es en la situación que estoy. Pero suponiendo que estuviéramos al mismo nivel, dice el autor, ¿qué hacemos aquí? Porque habrá algunos criterios que digan que pues hay que decretar su libertad porque hay un empate. Y ese magistrado federal que resuelve juicios de amparo, que resuelve procesos complicadísimos y se atreve a ponerlo en un libro, cuando alguien dice algo en un libro o en la televisión, bueno, pues uno se expone a lo que dice o escribe sea de razón y sea de verdad, porque pues ya no nos vamos a poder desdecir, ya quedó escrito, ¿no? La letra impresa, las palabras impresas tienen un nivel más grande que las simples palabras que se las lleva el viento. Oiga, señor magistrado, usted una vez dijo que cuando esto pasa hay que vincular a... ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Quién dijo? ¿Quién oyó? Cuando lo pone por escrito, lo asume. Entonces, bueno, yo creo, aquí dice él, que aquí hay que dictarse auto de vinculación a proceso, porque esta versión, que puede ser cierta, no le quita lo razonable a esta suposición, que también puede ser cierta. Y dice, precisamente para eso son los juicios, para que esto vaya a juicio y se debata en juicio con mayor nivel probatorio, con más tiempo. Normalmente el juicio, pues mínimo tarda 2, 3, 4, 6, 8 meses, no más de un año, pero no es como en este momento, que apenas llevamos una semana, y eso porque se pidió la duplicidad. Entonces, siguiendo este criterio y teniendo dos versiones, y pareciéndome menos sólida la de el imputado y su defensa, me parece menos sólida, pero aún cuando estuviéramos en igualdad de nivel, pues aquí hay que investigar o no hay que investigar. Si yo le pregunto no a un abogado, a cualquier persona común, si cruzo la calle y veo ahí a alguien que va por la banqueta o en cualquier negocio, entro y le pregunto a cualquiera, oye, ¿tú qué opinas? Acá dicen una cosa y tienen estos testigos, acá dicen esta cosa y tienen estos testigos. ¿Crees que haga falta un juicio o no? Pues yo creo que toda la gente va a decir, pues claro que hace falta un juicio, ¿no? Van empates. Es lo que pasa en los tiempos extra del fútbol, ¿no? Van empates. ¿Qué pasa si es un partido importante? ¿Ahí queda? No, pues vamos a los tiempos extras y el que meta el gol, pues ese gana. Aquí esta situación procesal está para juicio, definitivamente. Sería una decisión aventurada que yo me pronunciara en el sentido de que el juicio no es necesario, que eso es el auto de vinculación a proceso.
el auto de vinculación a proceso es decir, aquí hace falta una investigación, hace falta que se cheque más a fondo y poder decidir con mejores elementos en un posterior momento. Eso me parece más razonable ahorita que decir, no, aquí ya no hay nada que investigar, queda en libertad. ¿Qué pasó? Entonces, no, sería una resolución equivocada. Bueno, pues creo entonces que esos dos requisitos básicos, la suposición razonable de que existió el hecho y la probabilidad de la comisión, están dadas. Los otros 5 requisitos son muy fáciles, lo pide el Ministerio Público, ya formuló imputación, hubo oportunidad de contestar la imputación, tan es así que fue contestada, y esos 3 están cubiertos, ya ocurrieron todos ellos en la audiencia pasada. Ya llevo entonces los 2 primeros que dije, más estos 3 son 5. Y los últimos 2 que me faltan son requisitos negativos, requisitos al revés, requisitos que no deben de estar. No debe haber una causa que excluya el delito y no debe haber ninguna causa que le impida al Ministerio Público continuar con su labor investigadora y persecutora. Y no los hay. Ese es el contenido del artículo 29 y 94 del Código Penal y el 285 y 405 del Código de Procedimientos, y que son unos artículos largos, son pesados, son farragosos. No los voy a repetir ni los tengo que leer siquiera, porque lo que se me obliga es a analizarlos, a razonarlos, y si hay alguna de estas causas, bueno, pues adelante, no habrá auto de vinculación. Pero aquí no veo ninguna de las muchas causas que se mencionan en todos esos artículos. Por lo tanto, pues cubro todos los 7 requisitos y lo procedente es dictar un auto de vinculación a proceso. En este de vinculación a proceso queda inmersa desde luego la situación de que es un robo en contra de transeúntes y también con violencia moral, parte de la cual comprende el uso de ese cuchillo o navaja. Y consecuentemente de ello, la vinculación a proceso decretada, al abarcar esta calificativa, pues hace que la medida cautelar de la prisión preventiva siga vigente, porque sigue vigente el tema del arma. Y eso automáticamente, en forma automática, pues implica prisión preventiva, como ya lo expliqué. Porque lo dice la Constitución, porque no puede ser de otro modo, porque no da oportunidad al juez de reconsiderar la medida cautelar y poner otra menos impactante, menos invasiva. No lo puede hacer el juez porque es una orden constitucional, que es una excepción ciertamente, pero la misma Constitución y la jurisprudencia sobre todo dicen que cuando la Constitución pone excepciones, a lo que hay que tender es precisamente a las excepciones y no brincárnoslas o no ignorarlas. Entonces continúa vigente la medida cautelar de la prisión preventiva, que durará hasta que termine el proceso. Este auto de vinculación ya lo sabe el defensor, pero yo le debo hacer saber ahorita a Eduardo que si gusta lo puede apelar, o sea, pedir una revisión de esta decisión mía. A lo mejor estoy equivocado, así como el licenciado se corrigió él solo con el nombre de los denunciantes. Esto es perfectamente posible, que nos equivoquemos. Por cierto, esa parte la tengo por saneada en términos del artículo 99 del Código, que permite esas correcciones. Entonces estuvo saneado y no afecta la equivocación que antes había. Puede ser que yo esté equivocado y 3 magistrados que son superiores en jerarquía revisarán mi decisión. A mí me gusta mandar todas mis resoluciones pues bien explicadas, porque esas apelaciones son una especie de evaluación a mi trabajo. Se deja sin efecto ese auto de vinculación a proceso. Para mí es un punto malo, es un tache, es algo que no hice bien. En julio voy a cumplir 25 años ya como juez y bueno, no me gusta tener taches en mis decisiones. Por eso cuando resuelvo algo es porque estoy seguro de que cubre los requisitos, cubre el nivel, cubre el estándar y soportará la apelación. O sea que así como puede ser revocada la decisión, también puede ser confirmada. Eso ya no me compete a mí, le compete a los magistrados. Yo resolví en el poco tiempo de
la ampliación esta que se hizo. Los magistrados en todo caso resolverían con copia completa de la investigación y también con copia completa de los 2 videos que hay, para que ellos tengan a su vista la totalidad. Y además lo hacen entre los 3, y 3 cabezas piensan más que una, se dice, y tienen más jerarquía. Entonces puede apelar. El auto de vinculación al proceso implica seguir un juicio y llegar hasta la sentencia. Pero si Eduardo no quiere seguir el juicio y quiere mejor llegar a una salida más rápida, pues lo puede hacer. Hay varias figuras actualmente en la legislación, especialmente hay una que me parece que procede, que se llama el procedimiento abreviado, y consiste en admitir la responsabilidad en el delito y entonces evitar la necesidad del juicio, y a cambio de eso el Ministerio Público puede pedir una disminución en la pena. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer con el auto de vinculación, sus 3 consecuencias: la prisión preventiva como medida cautelar, la posibilidad de la apelación y también la posibilidad de llegar al procedimiento abreviado. Fueron todas las agravantes que señaló, ¿verdad?, el Ministerio Público: la violencia moral y el transeúnte. Es correcto. Es correcto, ¿verdad? No me acordaba si también invocó la persona armada, pero como ya sabemos, en caso de que haya sido así, la persona armada queda inmersa dentro de la violencia moral, que consiste en el amago precisamente con esa arma. Muy bien. Lo último que hay que decidir en esta audiencia es cuánto tiempo pide el Ministerio Público para concluir con su investigación. Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita un mes de plazo para el cierre de la investigación. Muy bien, un mes. Un mes. Déjeme preguntarle al asesor jurídico su postura. No hay ninguna oposición, señor. ¿El defensor? No, señor, no hay oposición. Bueno, pues están todos de acuerdo. Y se autoriza entonces ese mes. La verdad que ese mes es el tiempo más bajo que hay para un proceso. Yo en este sistema nunca he visto que un asunto se solucione en menos de ese mes. Me parece, por lo tanto, el tiempo muy prudente y muy razonable. Al contrario, si se me pidiera menos de un mes para concluir la investigación, pues yo estaría consciente de que no va a ser suficiente el mes y luego tendríamos que llegar a otra audiencia para pedir una ampliación del plazo y no tendría sentido entonces fijar 15 días cuando de antemano se sabe por la experiencia que no va a ser suficiente. ¿Se fija el mes que concluye cuándo, licenciada? El lunes 28 de mayo. Hasta el 28 de mayo tiene el Ministerio Público para buscar más testigos, buscar más cámaras, no sé lo que vaya a hacer en su investigación. Ese mismo mes lo tiene usted para que, si quiere realizar su propia investigación, por si decide ir a juicio y tener posibilidad de un debate, tiene ese mismo mes. Si quiere ese mes usarlo para la salida rápida que dije, también lo puede usar. Ya depende de su decisión y de lo que decida junto con su defensor. Bueno, pues es todo lo que hay que resolver hoy. Normalmente al final de la audiencia me piden copias del audio y del video. ¿Es el caso? Así es, señoría. ¿El asesor jurídico? Sí, señor Favo. ¿También usted? Sí, señoría. Bueno, se autoriza la expedición de copia del audio y del video a todas las partes. Ya con esto concluimos. Antes de terminar, lo único que me falta hacer es darle la palabra a Eduardo. ¿Hay algo que quiera decir? No, ¿Nada? gracias. Bueno, pues ya no hay nada más que resolver. Concluimos entonces. Muchas gracias, licenciada, por su ayuda. Gracias a la unidad administrativa y al centro de cómputo. Los oficiales y la oficial también les doy muchas gracias por la seguridad que nos brindan con su presencia. Se declara cerrada la audiencia. Se solicita a los asistentes ponerse de pie para que su señoría se retire Con de esta permiso. sala de audiencia.